Muy buen día para todos, compañeros. Bienvenidos a nuestro canal, tu canal de soporte automotriz, Autodiagnóstico AMECA. En esta oportunidad te tengo un video genial. Un video que se trata de la instalación del FBDI 2014. Este video nos lo han pedido mucho y vamos a decirles cómo se instala esta potente herramienta. Así que esto es Autodiagnóstico AMECA y comienza así. Este equipo tiene en su instalación, no digamos secretos, pero sí utiliza unos drivers que son muy comunes con otros programas y les pueden generar conflicto, ¿sí? Así que la principal recomendación que tienen que tener ustedes es verificar después de la instalación si el equipo funciona de manera correcta, ¿ya? Bueno, acá lo tengo empaquetado, un equipo que agarramos nuevo acá. Vamos a ver esta instalación desde cero, ¿no? Okay. Aquí tenemos nuestro FBDI, o ahora llamado SBCI, ¿sí? 2014. Okay. Ahí está. Él viene con, recuerden que este equipo no solamente maneja perfectamente la marca Chrysler, ¿sí? Para lo que serían las programaciones, ¿sí? Este es un equipo que está diseñado para manipular el sistema inmovilizador de los vehículos, ¿sí? Recuerden que él maneja 18 softwares, ¿sí? 18 marcas de vehículos, entre las cuales está Chrysler. Y de todas las versiones hasta ahora sacadas del mercado, la 2014 es la única que, como ya lo he dicho en otros videos, permite hacer el trabajo de manera experta para Chrysler. ¿Okay? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer es tomar el software que está en el DVD, ¿sí? Y la primera recomendación es extraer el software y copiarlo en el escritorio. ¿Ok? Copiar el software del CD y copiarlo en el escritorio. No ejecutarlo directamente del DVD. ¿Ok? La razón, la lectura. ¿Ok? Van a ganar velocidad y la instalación le va a quedar mejor, más estable. Ya más adelante se van a dar cuenta de los detalles. Otra cosa que tenemos acá, como les dije, que él trabajaba con 18 software, ¿sí? Es que viene con todos los arneses necesarios para poder trabajar las distintas marcas. Incluso tiene la antena para la herramienta TACTool, ¿sí? Que es un aditamento, o digamos parte de las funciones de lo que antiguamente se conocía como el Hi-TAC 2. ¿Ok? Hi-TAC 2. También tiene, por supuesto, los cables de Mercedes, los cables para trabajar conexión dentro de la ECU, BDM, ¿sí? De marcas europeas, ¿sí? Y algunos asiáticos. Y por supuesto, este es el que nos interesa más. Vamos a sacarlo de acá. El cable con conexión OBD2, ¿sí? El DLC J1962. Otro cable interesante es el de conexión a la PC o laptop. Este cable es este que está acá, que es el que nosotros vamos a utilizar en la instalación. ¿Okay? Este es un cable, ¿okay? USB, y contiene dos terminales USB 2.0. El de color rojo es un cable de refuerzo para estabilizar voltaje, ¿sí? Este cable
es difícil de conseguirlo por separado. Yo siempre recomiendo utilizar un cable USB convencional, ¿sí? Un cable USB convencional que transmita datos, no solamente carga, sino también transmita datos, para utilizar solamente este cable cuando lo requiramos. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando estemos haciendo alguna programación de tipo BDM, ¿sí? BDM, o alguna programación en algún módulo de alguna llave o alguna escritura de BIM no quiera realizarse. Entonces vamos a necesitar estabilizar el voltaje, ¿sí? Para eso se usa este cable. Entonces por ahora nosotros vamos a usar nuestro cable USB. Vamos a utilizar, por supuesto, nuestra interfaz. Eso es lo único que vamos a requerir. Y por supuesto el software del DVD. Es lo único que vamos a utilizar para la instalación. Que vamos a colocar esto por acá. Bien. Esto es bastante sencillo, ¿sí? Como les dije, solamente tienen que estar pendiente de los pasos. Ya yo previamente tomé el software del DVD, lo tengo por acá en una carpeta, ¿ok? De hecho, aquí está, Setup FBDI 2014. De hecho, lo mantengo comprimido, ¿ok? Ya que si lo mantengo comprimido, conservo el archivo. ¿Por qué tengo esta precaución? Este instalador es muy sensible a los antivirus, ¿sí? Tiene archivos que son detectados como virus, y el antivirus me lo va a eliminar, dañándome el archivo de instalación. Entonces, en el momento en que yo lo saqué del DVD, como primer paso, ¿okay? Lo primero que hice fue comprimirlo para preservarlo. Yo utilizo mi copia. Si por algún error o algún descuido el antivirus lo perjudica, simplemente lo vuelvo a descomprimir y ya tengo mi archivo restaurado. ¿Ok? Ese es otro tip. Bien. Con respecto al antivirus, nosotros podemos colocar este archivo, este programa, en una máquina que tenga antivirus. ¿Ok? Fíjense, no me estoy contradiciendo. Una cosa es que él sea detectado por el antivirus, y otra cosa es que no puede estar en una máquina con antivirus. ¿Okay? Lo podemos colocar en una máquina con antivirus. Lo que tenemos que hacer nosotros es desactivar los escudos, tanto para la instalación como para el uso. Es decir, voy a instalarlo, le tengo que desactivar los antivirus de manera permanente, porque me va a tocar en algún momento reiniciar el equipo. Y si hice la instalación y cuando reinicie se vuelve a activar el antivirus, el archivo lo va a eliminar. Entonces los escudos hay que activarlos de manera permanente. ¿Ok? Acá les voy a mostrar cómo se hace. Aquí nos vamos a la barra de inicio. Vamos acá a abrir la pestaña donde está el icono del antivirus. Le damos botón derecho. Y en botón derecho buscamos acá los escudos del antivirus. Aquí tenemos esta serie de opciones. En esta serie de opciones vamos a escoger esta que está acá, que dice permanentemente, ¿sí? Porque las demás opciones, primero, son temporizadas, y segundo, al reiniciar el equipo se vuelve a activar el antivirus inmediatamente. Así que en desactivarlo permanentemente, los escudos, tengo el control. Puedo reiniciar la computadora y él va a permanecer desactivado. ¿Ok? Después lo podemos activar sin problema. ¿Ok? Simplemente con restablecer los escudos. Entonces los vamos a desactivar permanentemente acá. Bien. Después de haber hecho eso, entonces vamos acá, tomamos acá nuestro archivo. Vamos a hacerlo más sencillo, vamos a pasarlo para acá, para el escritorio, para que no se confunda con otras instalaciones. Ok, mientras él se copia ahí, les voy a mostrar otro detalle que tenemos que tener en cuenta, y tiene que ver con la versión de Windows. Eso es muy importante, muy importante.
ya que nuestro FBDI o SBCI solamente funciona perfectamente, escuchen bien, en Windows XP Profesional con Servipack 2 o superior. Windows XP, ¿sí? Profesional con Servipack 2, última versión, ¿sí? O superior. También corre en Windows 7 Ultimate con Servipack 1 mínimo, ¿ok? Si no tiene el Servipack, les va a funcionar en Windows 7, solamente que les va a dar en algunos momentos algunos errores de conexión y van a tener que volverlo a instalar hasta que no coloquen el Servipack, ¿ok? ¿Dónde se puede ver la versión? Nos metemos acá en panel de control, ¿sí? Y vamos acá a sistema, le damos doble clic, inmediatamente aquí nos dicen, fíjense, tenemos acá Windows 7 Ultimate con Servipack 1. No importa que el sistema sea de 32 o 64 bits, ¿ok? Eso no va a importar. Lo importante es el sistema operativo. Windows 7 Ultimate, ¿sí? En este caso vamos a hacer la instalación con Servipack 1 o Windows XP con Servipack 2 o superior. Bien, entonces ya haber verificado lo del antivirus, verificamos acá nuestro sistema operativo, podemos proceder con nuestra instalación. Ok, simplemente abrimos acá nuestro archivo Setup, botón derecho y ejecutar como administrador. Ok, aquí le damos Next. Aquí nos está diciendo en dónde se va a instalar nuestro software. Damos Next. En este cuadro tenemos las marcas específicas, ¿sí? Los ítems que se van a instalar de manera automática, ¿sí? Cuando el antivirus, ustedes por accidente abrieron el software y tenían el antivirus activado, en el momento en que ustedes seleccionan la marca, el antivirus va a trabajar, va a hacer su trabajo, pero solamente les va a eliminar esa marca que ustedes aplicaron. Así que cuando reinstalen, ustedes pueden destildar, ¿sí?, las marcas en general y solamente tildar la que el antivirus le ejecutó, ¿ok? Si lo desean, si desean hacer la reinstalación un poco más rápida, ¿ok? Ahí se abre un cuadro en la instalación donde dice reparar y después lo va a llevar a esta ventana y ustedes seleccionan solamente la marca que necesitan reparar. Le damos Next, Next. Vamos a instalar los drivers USB, ¿sí? Y vamos a instalar el paquete de instalación y configuración de puertos. Ok, vamos a instalar y esperamos unos minutos. Entonces, recuerden ya parte de los tips que les he comentado, ¿sí? Tienen que ver con el antivirus, con la versión y el no instalar o ejecutar el archivo directamente del DVD, ¿sí? Cópienlo en el escritorio y les va a dar una instalación mucho más estable. De hecho, es una recomendación general para todas las instalaciones, ya que la lectura en el proceso de instalación siempre se las va a ralentizar, se las va a hacer mucho más lento. Bueno, esperamos entonces unos instantes que ya esto está extrayendo o desempaquetando los archivos para comenzar a hacer la respectiva instalación. Ok, ahora está ya instalando los drivers, o peor dicho, desempaquetando los drivers USB y la configuración de puerto. Como les comentaba, este es el único equipo hasta ahora que su principal atractivo es el trabajo con la marca Chrysler, ¿sí? Ok, ahora vamos a instalar el driver USB, el PL2303. ¿Sí? Le damos Next.
esto tarda unos minutos. Como les decía, el principal atractivo de este equipo 2014, de esta versión 2014, es el trabajo con la marca Chrysler, ya que las otras versiones 2015, 2016, 2017, 2019 y algunos 2018 para Chrysler solamente extraen información, es decir, nos puede mostrar el pin code, nos puede mostrar cuántas llaves están programadas, podemos ver también los seriales, los números de serie, los números BIN, pero no podíamos hacer la edición. ¿Ok? No podíamos hacer la edición. Acá le damos Finish y ya ha finalizado la instalación del driver. ¿Ok? Seguimos esperando. Ok, ahora sí está completa la instalación. Atención acá en este paso. En esta máquina que estamos haciendo la instalación, por tener el Servipack de manera perfecta, ¿sí? De manera correcta, no nos pide que reiniciemos la máquina. ¿Ok? Cuando ustedes hagan las instalaciones, seguramente les va a pedir a ustedes que reinicie la máquina. Si no les pide reinicio de máquina, es muy posible que la instalación no haya sido correcta. Simplemente tienen que repetirla. ¿Ok? Así que muy atentos. Si tienen algún problema con la instalación, lo que tienen que hacer es simplemente reinstalar el software. ¿Ok? Solamente eso. Ok, ya acá nos pide que reiniciemos nuestra PC o laptop. Ok, que reiniciemos nuestra máquina, indicándonos que la instalación ha sido satisfactoria. Este es el cuadro que nos va a decir que el archivo se instaló de manera correcta. Okay. Entonces vamos a reiniciarla y después de reiniciarla vamos a conectar nuestro FBDI. Okay. Vamos a dar entonces Finish. Bien, ya aquí de vuelta, entonces lo que vamos a proceder es conectar nuestro equipo a el puerto USB. Ok, y acá está instalando los drivers de conexión. Solo tenemos que esperar a que ubique los drivers. Fíjense que esta máquina tiene conexión a internet. Ok, listo. Ya estamos listos para utilizarlo. Ok, le damos entonces acá a cerrar. Y inmediatamente, entonces bueno, vamos a abrir el software. Aquí están las 18 marcas. ¿Sí? Aquí están las 18 marcas, incluyendo la opción Tag, el Tag Tool. Entonces vamos a abrir Ford, por ejemplo. ¿Ok? Se conecta con la interfaz. Nos da las advertencias y ya aquí tenemos ya el equipo listo para trabajar con la marca Ford. Cerramos acá la aplicación. Vamos a abrir otra, por ejemplo, Chrysler. Ahí está. Conectando la interfaz. Y listo. Ya conectó y aquí tenemos ya las distintas funciones para trabajar con la marca Chrysler. ¿Sí? Un detalle importante es algunas veces en máquinas que no tienen el Servipack instalado correctamente,
les va a dar un cuadro de error. Un cuadro de error donde les va a hablar de bajar la latencia del puerto. ¿Ok? Importante ese mensaje, que no les permite acceder a las funciones porque les pide bajar la latencia del puerto. ¿Cómo se baja esa latencia? Eso es sencillo. Y es el último detalle que vamos a tener acá para mostrarles. Vamos acá a inicio, en equipo le vamos a dar botón derecho. En botón derecho vamos acá a administrar. ¿Ok? Repito, equipo, botón derecho, administrar. Esperamos de nuevo. Y aquí vamos a ir a donde dice administrador de dispositivos. Administrador de dispositivos. Inmediatamente se despliega una lista y vamos acá donde dice puertos COM y LPT. Abrimos esta pestaña, ¿sí? Y acá tenemos varios puertos. Uno de estos puertos es el puerto donde tenemos conectado el FBDI. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber cuál? Fíjense, ahorita lo tenemos conectado y vemos que tenemos acá COM1, COM2, LPT1 y COM3. Yo voy a desconectar el FBDI. Al desconectarlo, fíjense que ahora ya no tenemos COM3, ¿sí? COM3 es el puerto FBDI. Esto es un truquito para todos los dispositivos plug and play, ¿ok? Y poder identificarlos en esta lista. Entonces, vuelvo a conectar. Ahí tenemos el COM3. Botón derecho, propiedades. Recuerden que acá vamos a bajarle la latencia al puerto. Voy acá donde dice configuración de puerto. En configuración de puerto me voy a opciones avanzadas, ¿sí? En opciones avanzadas, aquí tengo el temporizador de latencia en milisegundos. Temporizador de latencia. Y como ustedes pueden ver, aquí está en 1. Por defecto en sus máquinas seguro va a estar en 16. ¿Ok? Ustedes simplemente lo van a colocar en 1. Lo colocan en 1 y le dan aceptar. Después le damos de nuevo a aceptar en este cuadro y ya tenemos bajada la latencia del puerto USB para el FBDI. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces nuestra instalación perfecta. Bien, espero que les haya gustado el video, este tutorial. Recuerden darle a la campanita, ¿sí? Denle like, suscríbanse y compartan la información. Recuerden lo que siempre yo digo: el que da siempre tiene las manos llenas. Será hasta un próximo video. Por acá su amigo Loistan y hasta luego.